La crianza es un llamado divino, un privilegio inmerecido y sí, un reto enorme. Somos pecadores criando a pecadores, pero no tenemos que andar solos. Hola, soy Susie Bixby y este es el podcast de Crianza Reverente. Te invito a que caminemos juntos hacia una crianza que exalta a Dios, tú, yo y nuestros hijos delante de Dios. Episodio 150. Tengo que confesar que me tomó un poco por sorpresa cuando me di cuenta que ya habíamos llegado al 150. Y también me provocó un poco de reflexión. Desde nuestros comienzos en el 2019, el podcast y blog de Crianza Reverente existe para expandir la gloria de Dios y su reino a lo largo del mundo habla hispano, un hogar y un corazón a la vez. Y al estar recordando nuestro propósito principal, oraba y pedía sabiduría al Señor para decidir qué planear para este nuevo año en Crianza Reverente y pues en particular esta nueva temporada. Dios trajo a mi mente la obra que Él hizo en mi corazón hace ya más de un año, cuando yo pasé meses estudiando y preparándome para enseñar sobre una perspectiva bíblica de la maternidad. En esa ocasión, yo como que tomé un paso atrás y le pedí al Señor que me ayudara a poner a un lado mis prejuicios, incluso mi supuesto conocimiento, y que me capacitara para realmente comprender y tener una visión de lo que la Biblia presenta como el cuadro de la maternidad. Entonces, quiero compartir contigo a lo largo de varios episodios mucho de lo que Dios me enseñó en esos meses de estudio y preparación que continúa impactando mi vida. Creo que el tener una perspectiva bíblica de cualquier tema beneficia a todo creyente. Entonces, en este caso, deseo que no solo las mamás podamos crecer en nuestro conocimiento del hermoso plan de Dios, sino que algunos esposos, padres, jóvenes, pastores, abuelos puedan también beneficiarse. La maternidad es crucial y existe para la gloria de Dios. Y la historia de la maternidad está indisolublemente entrelazada con la historia de la redención. Ahora, antes de meternos de lleno en esa historia, tenemos que reconocer algo acerca de nuestra sociedad. Siempre pudiéramos tener puntos ciegos donde no nos damos cuenta de que estamos permitiendo que ideas antibíblicas formen parte de nuestra manera de pensar. Y considera conmigo un momento lo que nuestro mundo y sociedad opina sobre la maternidad. Y al estar investigando me topé con una mujer que escribió su tesis doctoral sobre el tema ¿qué es una madre? Y ella dice así: la maternidad no tiene definición, es un sentimiento. Para ser auténticas en nuestra experiencia de la maternidad, no podemos permitir que nadie prescriba ni defina nuestra maternidad. Solo tú puedes saber lo que es la maternidad para ti. Esta es la conclusión a la que llegó Katie Harrison cuando escribía su tesis. Y tanta fue la convicción a la que llegó que lanzó una página que se llama en inglés undefiningmotherhood.com. Esto significa desdefiniendo la maternidad, aunque no es una palabra que exista. La idea es que cada persona debe tener la oportunidad de definirse a sí misma, y eso incluye si cree o siente que es madre o no y cómo se siente en cuanto a la maternidad. Esta perspectiva refleja el pensamiento de nuestra era. Tú decides tu género o si no quieres asociarte con ningún género. Tú decides tu destino y lo que da propósito a tu vida. Tú decides cuándo acabas con tu vida, o sea, eutanasia. Tú decides si acabas con la vida que crece en tu vientre, que es el aborto. No permitas que nadie imponga sobre ti su autoridad ni sus creencias. No te sometas a un hombre porque no eres inferior a él. No ejerzas autoridad sobre tus hijos porque ellos se deben definir por sí mismos. Vive según tus propias definiciones, tus propios sentimientos. Este es el mundo en el que vivimos. Entonces, realmente las palabras de Katie no nos deben sorprender. Pero la pregunta, ¿qué es una madre? Es una pregunta válida. ¿Qué es la maternidad? ¿Qué significa ser madre? ¿Por qué existe la maternidad? ¿Quién
define y gobierna la feminidad, la maternidad, la fertilidad y la vida. Uno de los propósitos que tenemos en Crianza Reverente es que todos los padres desarrollemos una perspectiva bíblica del hogar, de la vida, de los roles que nos tocan también a cada uno. Queremos que la palabra de Dios sea ese filtro por medio del cual, especialmente nosotras, las hijas de Dios, a quien Él ha dado este don de la maternidad, podamos ver nuestra maternidad. Pero más allá de eso, que todos podamos, y en este caso toda mujer, sea cual sea su situación, podamos abrazar las verdades transformadoras de la palabra de Dios, dadas por un Creador amoroso, que nos podamos someter a esas palabras y ser transformados. Entonces, entender la historia de la maternidad nos va a edificar a todos. Cuando nos acercamos al tema de la maternidad bíblica, no está en juego solamente que si deseamos tener hijos o preferimos una carrera o incluso si ejercemos nuestra maternidad según el diseño de la palabra de Dios. No está en juego solamente la siguiente generación de las iglesias locales. Primero, sea cual sea nuestro estado civil, carrera, los hijos que tengamos o no tengamos, primero tú y yo tenemos que examinar nuestra disposición delante de Dios, delante del plan que Él tiene para nosotros. Si tú escuchas las hermosas verdades que Dios nos enseña en su palabra, pero tu mente y tu corazón no están sometidos al Dios de la Biblia, tú vas a considerar lo que escuchas compartido de la palabra de Dios como algo opcional. Y sabes, creo que lo hemos dicho muchas veces, es sano que peses mis palabras, en este caso mis palabras, o nuestras palabras que nosotros decimos en este podcast. Es sano que tú te preguntes si reflejan fielmente la verdad de la Biblia y en base a eso tú decides si vas a someterte o no. Pero si no vienes ya con un corazón que desea conocer más a Dios, someter tus ideas, tus deseos, tus acciones a Él, vas a pesar las palabras que tú dices, que tú oyes, bajo el criterio de que si te gustan o no. Y pesar lo que tú escuchas bajo ese criterio no es suficiente, no produce transformación. Entonces, creo que esto es un buen momento para recordar algo que hemos comentado aquí antes sobre cómo Dios nos ayuda a cambiar. Y esto también obviamente aplica a nuestros hijos. Cómo Dios nos ayuda a ser más como Él. Y lo hemos resumido en esas 3 palabras: cabeza, corazón, conducta. O sea, creencias, valores y acciones. Esta es la manera en que Dios obra transformación verdadera en nuestras vidas. Al creer en su verdad, lo que el corazón valora va cambiando y ese cambio de valores va produciendo un cambio de acciones y de actitudes. Entonces yo te invito de manera deliberada que primero tomes tus ideas o tus creencias, las cosas que tú traes en tu cabeza, que definen cómo tú filtras las cosas y que pongas tu mente delante de Dios, que tú le invites a transformar cualquier creencia que tú tengas que no refleja acertadamente la visión bíblica de la maternidad. Luego quiero invitarte a examinar tu corazón, la disposición que tu corazón tiene en este momento. Que tomes los deseos, los anhelos, lo que tú valores, lo que tú persigues, lo que tú adoras. Que abras tus manos y extiendas hacia Dios el centro de adoración de tu vida. Que Él pueda tener reino absoluto en tu corazón y que Él sea el objeto de tu adoración en toda área de tu vida. Y por último, te invito a considerar las acciones de tu vida diaria, las decisiones que tomas, las palabras que dices, las actitudes que demuestras, lo que dejas de hacer, lo que no puedes dejar de hacer, cómo pasas tu tiempo, cómo reaccionas a lo inesperado de la vida. Todo lo que sea acción o actitud, que le pidas al Señor que te demuestre en qué áreas de tu vida diaria no vives conforme a lo que a Él le glorifica.
Este es el proceso por el cual quisiera que tú me acompañes en estos episodios. Vamos a considerar lo que Dios enseña a nuestra mente sobre el origen y el propósito de la maternidad. También, en esencia, la feminidad, porque no podemos separar la maternidad de la feminidad. Luego vamos a examinar los valores y la adoración de nuestro corazón. Y por último, cómo esto impacta nuestras acciones. Te invito incluso a pausar un momento y entregar tu mente, tu corazón y tus acciones a Dios, que le invites a obrar en ti. Ahora quiero contarte una historia, una que probablemente ya conoces, pero que quizás nunca has considerado a la luz de la pregunta: ¿qué significa realmente la maternidad? Yo sé que probablemente estás escuchando mientras que tus manos estén ocupadas en algo, pero voy a estarme refiriendo a algunos textos de Génesis 1 y 2 por si puedas y quieras abrir una Biblia o quizás tu aplicación de la Biblia. Érase una vez, en una enorme galaxia hermosa, sobre una pequeña bola de masa oscura y sin forma reconocible, habló una voz con autoridad: sea la luz. De repente hubo luz y el desorden se empezó a ordenar. Las aguas se acomodaron alrededor de masas de tierra seca. Esa tierra se comenzó a cubrir de plantas y árboles. Los cielos también tomaron forma y en ellos fueron colocadas lumbreras para el día y la noche. Los cuerpos de agua, mares y ríos, se llenaron de seres vivientes que nadaban de muchas maneras variadas. Los cielos también se llenaron de seres vivientes que volaban, y la tierra seca se llenó de seres vivientes de todo tipo, grandes y pequeños, fuertes y frágiles, silenciosos y chillones, rápidos y lentos, torpes y elegantes, hermosos y curiosos. Esta misma voz, llena de autoridad, ha creado todo esto. Y la Biblia me dice que es la voz de Elohim, Dios poderoso, el que acomoda las galaxias y crea con solo su palabra. Ha diseñado para sí un pequeño planeta que tiene las capacidades de sostener vida. Todo esto que ha creado es bueno. Él mismo lo dice en Génesis 1:23. Y vio Dios que era bueno. Mientras observamos la escena, vemos que el Creador aún no termina con su proyecto. Escuchamos una vez más aquella potente voz que dice en el versículo 26: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en toda la tierra. Parece que todo lo anterior ha sido un preparativo para la criatura especial que portará la misma imagen del Dios que la crea. El narrador Moisés nos expresa nuestro origen en forma de una poesía. En el versículo 27 dice: Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Génesis 2 continúa asombrándonos con más detalles sobre esta escena. Por ejemplo, el versículo 7 dice: Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dios lo hizo. El hombre fue un ser viviente porque Dios lo creó. Habiendo hecho esto, Dios ve que por primera vez hay algo que no es bueno, que el hombre esté solo, y decide hacerle una ayuda idónea, una contraparte adecuada e ideal. Pero en lugar de formarla del polvo, como lo hizo con el hombre, la forma a partir de una costilla, un hueso del mismo varón. Aquí estamos delante de toda esta creación increíblemente hermosa, buena, variada y creativa. Y la estrella de todo, estas dos criaturas hechas por el Dios creador, a imagen de Dios, varón y hembra. Su color de piel, su sexo, su etnicidad, su edad, ninguna de estas cosas define su esencia. Son criaturas de Dios, hechas ambas igualmente a su imagen. ¿Y para qué?
¿por qué ha creado Dios todo esto? ¿Y qué quiere Dios en particular con estas criaturas que llevan su imagen? 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Las primeras palabras registradas del Dios creador dirigidas a las personas que Él creó a su imagen fueron las de esta comisión. Su propósito de existir, su razón de ser, su proyecto de vida es este. Como representantes de su creador, debían disfrutar de su relación con Dios y entre ellos mutuamente, mientras llenen la tierra de sus propios descendientes y señoreen en la creación. Poco a poco, ese planeta diseñado por la misma mano de Dios para sostener la vida de su creación debe convertirse en un lugar completamente entregado al reino de Dios, donde sus criaturas le disfruten a Él y sus relaciones mutuas. Tanto el varón como la mujer juega cada uno un papel clave al ser los agentes que Dios ha creado y equipado para que juntos lleven a cabo esta misión, el hombre como el responsable y la mujer como su ayuda. Toda la gloria, o sea, todo el reconocimiento, la fama, el peso, la merece Dios, por quien Él es. Y Él ha escogido glorificarse a sí mismo al crear personas que reflejan su imagen y por lo tanto tienen una capacidad especial para reproducirse y así traer gloria a Dios y experimentar comunión con Él. Para nosotras, en particular las mujeres, esto significa que compartimos la imagen de Dios de un grado igual que el hombre, pero con características y roles diferentes. Fuimos creadas para reproducirnos, sí, también el hombre, pero con capacidades físicas diferentes y especiales. También fuimos creadas para gobernar para la gloria de Dios, pero de una manera que complementa y ayuda a la responsabilidad que tiene el hombre. Muchas mujeres jóvenes, quizás no tan jóvenes también, que escuchan muchos de los mensajes que hoy en día el mundo nos predica, batallan para abrazar este diseño hermoso. Pero sabes, mi hermana, no puedes separar tu existencia en cuerpo femenino del hecho de que tienes ovarios y útero y una constitución física y emocional ideal para portar vida y nutrir vida. Y esas capacidades reflejan el diseño perfecto de tu creador y por eso son buenas en gran manera. La creación y la comisión de la primera pareja de portadores de la imagen de Dios es el principio de la historia de cada ser humano que ha vivido desde ese momento. Cómo llegamos a existir y para qué propósito fuimos creados impacta cada aspecto de nuestra vida. Tenemos que conocer nuestra historia. El ambiente en el que vivía el primer matrimonio era ideal. Tenían completa provisión física por medio del medio ambiente y el huerto donde Dios los había colocado. Tenían completa provisión emocional por esa relación íntima y transparente con su contraparte idónea que cada uno disfrutaba. Tenían completa provisión espiritual en su creador Dios, que estaba presente con ellos en el huerto. Y tenían una comisión que daba propósito a su vida diario, a su trabajo, un trabajo gratificante y satisfactorio. Al explicarles la provisión que Él los había preparado, Dios también les advirtió sobre su única vulnerabilidad. Génesis 2, 16 y 17 dicen, «Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás». Desde el principio, Dios dio abundante provisión junto a límites claros. Así es el carácter de nuestro Dios. El hombre y la mujer tenían una voluntad propia y fueron creados para usar esa voluntad para glorificar a Dios. La consecuencia de no respetar los límites de Dios, de usar su voluntad para ir en contra de los deseos de Dios, sería la muerte. Y
tú y yo pensamos en muerte y nos imaginamos un cuerpo sin aliento, sin posibilidad de alguna vez volver a hablar, y como todos hemos visto en un ataúd en algún funeral, ¿no? Pero las primeras personas nunca habían experimentado eso. No sabemos exactamente qué es lo que tenían en mente cuando ellos escucharon esa palabra muerte, pero lo que sí sabemos es que Dios es un comunicador perfecto y no hay duda de que entendían que muerte significa separación de Dios y pérdida de vida. La mujer conocía estas instrucciones, pero apenas comienza el capítulo 3 de Génesis y la encontramos entablando una conversación con una serpiente chismosa e intrusa. La mujer se deja influenciar por las palabras e ideas manipuladoras y sutiles de este enemigo de Dios. Lo primero que hace él es cuestionar las palabras de Dios. ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Él sabe algo importante. Él sabe que si puede hacerle dudar de quién es Dios, de la veracidad de sus palabras, ella se quitará a sí misma de debajo de la protección y provisión de Dios que ella está experimentando al vivir en sumisión a su reino. Y de esta manera, ella se expondrá a convertirse en un instrumento del enemigo que desea socavar y destruir el mundo que Dios ha creado para su propia gloria. Esta es la agenda del enemigo, que Dios no sea glorificado. El enemigo busca su propia gloria, y eso es lo que lo convierte en enemigo de Dios. La mujer se deja influenciar por esta criatura y come del fruto que Dios ha prohibido. Ella permite que esa voz extraña y externa hable a su mente y eso causa que comience a cuestionar a Dios, a cuestionar su provisión, su motivación. Y al hacer esto, ella experimenta lo que nos describe Santiago 1. Santiago 1 dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o malos deseos es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. La mujer, como primicia de las criaturas de Dios, erró porque olvidó que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Dios, de un Dios en quien no hay variación. Y todas las mujeres, hijas de ella, hemos cometido este mismo error. La mujer fue el primer ser humano que conoció el pecado, que se dejó seducir por sus propios malos deseos. ¿Por qué eran malos esos deseos? Porque iban en contra de Dios. Y ella experimenta la concepción y alumbramiento del pecado en su vida, y al permitir que suceda esto, ella sufre la muerte. A partir de ese momento, su cuerpo comenzó una marcha lenta hacia la muerte física y su alma se enfrenta al destino de la muerte eterna. Su instinto es invitar a su esposo Adán a participar con ella en esta tragedia y él acepta. Cada mujer y hombre que hemos vivido a partir de ese momento somos afectados por las acciones de Adán y la mujer. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen para disfrutar de una relación con Él. Su pecado ha irrumpido en esa relación, ha hecho imposible que las cosas sigan como antes. Dios ya no puede morar libremente entre sus criaturas porque no puede mirar el pecado. La pena del pecado de Adán y la mujer es la muerte. Entonces, ¿ya se acabó la historia? ¿Podrá Dios morar otra vez con sus criaturas? ¿Podrá Dios reinar sobre sus seres creados? ¿Será Dios glorificado alguna vez como Él merece? Ese día, cuando Adán y la mujer toman la decisión de creer a un ser creado en lugar de su creador, Dios llega al huerto para pasear y platicar con ellos como Él acostumbraba. Pero ellos no lo están esperando como siempre. ¿Dónde están? Están escondidos, tapados con ropa hecha de hojas porque se sentían avergonzados y no sabían qué hacer con esa sensación. Dios entabla una conversación histórica con la serpiente, la mujer y el hombre y juzga justamente a cada uno.
comenzando con la maldición sobre la serpiente, el enemigo de Dios. Génesis 3 nos dice que le maldijo tal que andará siempre sobre su pecho, comiendo polvo, y que la mujer en quien él buscó aliada será su enemigo mortal. Ella se reproducirá y específicamente dará a luz un hijo, una simiente, quien aplastará la cabeza de la serpiente, causándole una herida mortal, mientras que la serpiente, a pesar de todo su esfuerzo por derrotarle, solo alcanzará a causarle una herida menor al aplastador. Esta promesa en Génesis 3:15 es realmente increíble cuando te detienes a pensarlo bien. Dios había diseñado y creado un planeta entero con el propósito de establecer allí un reino suyo donde sus criaturas especiales, hechas a su imagen, se reproducirían y trabajarían para llenar todo ese planeta de portadores de la imagen de Dios. Las primeritas de esas criaturas acaban de traicionarle, quitándose de debajo de su leal y perfecta autoridad amorosa, introduciendo una barrera en su relación y al parecer arruinando su hermoso plan. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué harías tú en una situación parecida? Digamos que tú crías caballos y tú quieres comenzar a criar una raza especial de caballos para el propósito específico de servir a niños con necesidades especiales, para terapia equina. Estos caballos no deben pasarse de cierta altura, deben de tener cierta disposición paciente, obedientes a cualquier indicación, etc. Si tú cruzas dos caballos y sus primeros dos potros salen violentos o impetuosos, difíciles de entrenar, peligrosos, ¿tú qué harías? Pues obviamente detienes ahí el proceso y comienzas de nuevo con otros caballos, ¿no? Creo que sería lógico pensar que Dios pudo haber hecho borrón y cuenta nueva. Había creado personas para traerle gloria y gobernar justamente como sus representantes. Él advirtió al hombre y a la mujer que él creó que la pena de su desobediencia sería la muerte. Pero en lugar de acabar ahí mismo con el linaje humano y volver a intentarlo, le dice algo increíble a la mujer. Incluso en el versículo 15, cuando uno está hablando con la serpiente, hace referencia a la simiente o la descendencia de la mujer. Yo creo que la mujer se habrá quedado sin aliento por un momento cuando ella comienza a entender lo que Dios le está diciendo. Y cuando termina de hablar con la serpiente y se voltea con ella para pronunciar las consecuencias justas que ella sufrirá por su rebeldía, las mismas palabras de castigo contienen palabras también de esperanza. Jehová no ha terminado con la raza humana. Va a permitir que sus criaturas sigan adelante con su plan de multiplicarse y llenar la tierra y sojuzgarla. Ahora, claro, todo será más difícil. El parto será con dolor, todo el proceso de crianza será difícil, al hombre se le complica el proceso de trabajar la tierra, de tener de qué comer, habrá muerte, pero también habrá esperanza. ¿Cuánto peso y significado habrán tenido las palabras de Adán hacia la mujer justo después de que Dios declara las consecuencias de su pecado? Hasta este momento, ella simplemente es la mujer. Pero ahora Adán termina con su tarea de nombrar las criaturas de Dios y le da a la mujer el nombre Madre de todos los vivientes, Eva. La que merece estar muerta está viva y tiene el enorme privilegio de que por medio de ella nacerán descendientes y uno de aquellos descendientes traerá la esperanza de la muerte vencida y una restauración completa en la relación de los seres humanos con su Dios creador. Según su carácter santo, Dios juzga, sí, pero juzga con misericordia, dando inmediatamente una promesa de rescate. Desde el principio, Dios creó a la mujer con la capacidad de portar y nutrir vida dentro y fuera del vientre. Y su pecado no eliminó esa parte de su diseño. Al contrario, Dios usaría ese diseño para proveer
el aplastador, la simiente de la mujer, la descendencia prometida que proveerá el rescate del pecado y llevará a sus criaturas redimidas a la glorificación. Esto da una perspectiva mucho más trascendente a la existencia de las madres, de la unidad familiar, de los hijos, de la procreación en general. Desde sus comienzos, la maternidad apuntaba a ser un instrumento, una vía de salvación. Aún nos falta una buena parte de la historia de la maternidad y seguiremos en el episodio siguiente, el número 151. Pero aquí vamos a detenernos y quedarnos contemplando el gran plan de Dios en su creación, en la existencia del hombre y la mujer, la fertilidad y sus propósitos redentores, y cómo esto nos ayuda a conocer más a nuestro gran Dios y ser transformados. Deja que estas realidades te asombren esta semana y nos vemos en el siguiente episodio para continuar meditando en la historia de la maternidad. Acabas de escuchar el podcast Crianza Reverente. Para escuchar más episodios, leer la transcripción o conocer nuestro blog, entra a la página crianzareverente.com o síguenos en Facebook o Instagram para que no te pierdas ningún recurso.